Pues buenas tardes a todos. Bueno, yo no voy a comentar qué es Big Data, ni voy a hablar de las 3V, las 4, las NVs, ¿no? Lo que sí voy a hablar es de algunas de las cosas que se puede hacer con Big Data. Bueno, lo que vamos a ver es una muy breve introducción de Hadoop, para pasar a empezar a ver ya algunas de las técnicas para capturar o ingestar datos, y después cómo se procesan esos datos también con tecnologías de Hadoop y, si no me enrollo, que espero que no, poner en práctica esas tecnologías con un par de casos que he preparado. Bueno, me voy a presentar. En primer lugar, soy Javier Laoz, soy matemático e informático técnico. Empecé a trabajar en el mundo de la informática pues hace más de 14 años y llevo ya un tiempo trabajando como arquitecto Big Data. Actualmente, como ha comentado Nacho, estoy trabajando para una entidad financiera en el área de arquitectura técnica. Recientemente también he publicado unos cursos de Hadoop que al final comentaré, por si alguno se anima. Y bueno, y como muchos de aquí, pues soy un entusiasta de la analítica de los datos y estoy en continua formación en temas de Machine Learning y Data Mining. Bueno, pues vamos a empezar, pues eso, para ponernos en contexto, ¿qué es Hadoop? ¿Vale? Bueno, pues es un framework open source para procesamiento y almacenamiento distribuido que Google pues, publicó a la comunidad en 2004 y tiene dos componentes principales, que es el HDFS, que es la parte de almacenamiento distribuido, bueno, escalable, resistente a fallos, bla, 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 ¿no? Y la parte de MapReduce, que es el procesamiento, el nuevo paradigma de procesamiento paralelo. Bueno, pues ya para entrar en materia, vamos a empezar a ver las distintas tipologías de datos que nos podemos encontrar y que serían, bueno, pues que serían necesarias o podemos grabar en nuestro clúster de Hadoop o cargar. A ver, que me rollo. La primera parte serían datos estructurados. Normalmente se almacenan en bases de datos relacionales de nuestras empresas, como los operacionales y los transaccionales. También tendríamos datos semiestructurados que pueden pues, provenir de nuestros servidores de web, de nuestras aplicaciones que generan. Y por último, pues podríamos tener datos no estructurados que normalmente se generan en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, pues Twitter, que ahora, bueno, pues todo esto de los datos no estructurados también está bastante de moda. Pero, por ejemplo, habría algún caso en los que todos estos datos pues, tendrían una relación que inicialmente a lo mejor no es aparente, ¿no? Por ejemplo, un hipotético caso podría ser que en los datos que yo cargo de mi transaccional han aumentado, por ejemplo, los ingresos. Entonces empiezo a analizar los logs de mis servidores web y veo que hay algún canal que está aumentando pues, la actividad más de lo normal. Y entonces ya sigo analizando y veo que hay una red social donde resulta que una campaña que recientemente hemos lanzado pues, ha tenido un auge muy grande. Y entonces, bueno, pues todo al final está relacionado, se puede correlar. Bueno, pues para capturar este tipo o ingestar este tipo de datos desde estructurados a no estructurados, pues surgen la necesidad de nuevas herramientas. Por ejemplo, la primera de ellas sería Flume, que es una herramienta que nos permite capturar, procesar y cargar pues, este tipo de información. Y otra, por ejemplo, pues podría ser Scoop, que está diseñada para transferir información de bases de datos a Hadoop, ¿vale? Bueno, la primera de ellas, que es Flume, como siempre, pues todo esto, lógicamente, bajo el mundo escalable, resistente a fallos, y lo importante es que está basada en el streaming de datos. Y se basa en una configuración no centralizada basada en ficheros. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá un fichero de configuración por cada agente de Flume que estemos ejecutando. Donde un agente, bueno, pues tiene tres partes. La parte del source, que son realmente los datos que necesito cargar.
el channel, que es el mecanismo asíncrono de movimiento de datos entre el source y el sink, y el sink, que es el destino de los datos que mediante streaming estoy capturando. Aquí, bueno, comentar, por ejemplo, cuando se diseña un agente de este tipo, de Flume, es que el sink es necesario que sea más rápido que el Flume para que no se me genere un cuello de botella. Bueno, la otra herramienta, Scoop, sirve para importar datos de mis bases de datos relacionales, o normalmente relacionales, a HDFS o Hive y también HBase, que es una base de datos no SQL. Algunas de las bases de datos que puedo importar pues son, por ejemplo, pues Oracle, MySQL, bueno, también Teradata, DB2, Netezza, bueno, hay un montón de drivers, Postgre, bueno, un montón de drivers que permiten y cada día más. Y luego además hay algunos proveedores que generan sus propios drivers para optimizar la forma de importar los datos. Bueno, Scoop también, además de importar, nos permite exportar datos que tenemos almacenados en HDFS a bases de datos relacionales. Algunas de las características de Scoop es que, bueno, yo puedo importar pues, una tabla o un esquema de tablas de mi base de datos. Puedo cargar datos, puedo hacer volcados de toda la tabla o incrementales, por ejemplo, pues los registros que se han dado de alta en un día o que se han modificado. Y puedo también proyectar para recuperar solo pues, cierta parte de la información, ¿no? Si hay tablas muy grandes, pues no es necesario recuperar todos los campos. Y además, pues puedo generar queries a medida, donde yo ya le ponga los filtros y las condiciones o incluso pueda hacer joins para capturar un conjunto de datos. Bueno, pues una vez que ya tenemos capturados nuestros datos, ya podríamos empezar a analizarlos, ¿no? Hay distintas herramientas o tecnologías según el lenguaje que queramos usar, ¿no? Por ejemplo, Java, Scala, Python o SQL. Y también existen herramientas comerciales o open source que nos abstraen de esa complejidad para, por ejemplo, mediante workflows, pues poder analizar la información. Como comento, según el lenguaje que usemos, pues aparecen distintas herramientas, ¿no? Que nos permiten procesar y analizar la información. La primera de ellas, bueno, por supuesto, sería MapReduce, que bueno, es un framework desarrollado en Java para procesamiento o batch. Otra de ellas, por ejemplo, sería Spark, que está ahora muy de moda por el procesamiento que tiene en memoria. Permite implementar en varios lenguajes, como Java, Scala o Python, y podemos procesar la información con algunos de sus módulos, que por ejemplo Spark SQL o Spark Streaming, entre otros, ¿vale? Luego aparecerá Hive, que es bueno, pues una abstracción que está por encima de Hadoop, que nos permite procesar o analizar los datos a través de una interfaz SQL. Y Pig, que mediante un lenguaje de alto nivel, pues también nos permite analizar los datos mediante flujos de ejecución. Bueno, yo me voy a centrar en las dos últimas, ¿vale? En Hive y Pig. La primera de ellas, bueno, pues es un sistema de almacén de datos, de Data Warehouse, que me permite analizar la información almacenada en HDFS. Se implementa en SQL, bueno, lo que se llama normalmente Hive Query Language, y también es importante aclarar lo que no es, ¿vale? O sus limitaciones. No es una base de datos y tiene dependencia directa con Hadoop para procesar con MapReduce o almacenar con HDFS. Solo implementa un subconjunto del estándar SQL, entonces hay que conocer sus excepciones. Pues, por ejemplo, no se permite hacer un in en un where, aunque sea un between. Bueno, pues esas cosas hay que conocerlas, ¿vale? Y tiene latencias grandes por el uso de MapReduce, que como ya he dicho anteriormente, es para procesamiento batch. Bueno, algunos casos de uso que se me han ocurrido, pues podría ser, por ejemplo, para el almacenamiento histórico de información particionada, que normalmente se suele derivar este tipo de plataformas, porque bueno, pues al ser hardware commodity, como se suele conocer, pues es más barato su almacenamiento.
También nos sirve para integrar nuestras herramientas, a lo mejor corporativas, con este tipo de plataformas, nuestras herramientas de BI, tanto de reporting como de visualización avanzada. Y bueno, y eso se lo conocerán bien nuestros compañeros de R, pues por ejemplo, para hacer analítica avanzada a través de esa herramienta tan potente, ¿no? Bueno, vamos a empezar a detallar un poco más. Hive usa un esquema on-read. Eso, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que las cargas son más rápidas porque no se valida en tiempo de load. Y el problema que tiene, el inconveniente, es que los datos, una vez que se consultan, pueden no ser correctos y devolver valores nulos. Y, como ya he comentado, los datos se almacenan en HDFS. Bueno, esto sería, por ejemplo, el path por defecto, donde se almacenaría realmente la información. Bueno, pues ya hemos visto dónde se almacenan los datos. Nos quedaría ver dónde se almacenan los metadatos, las estructuras, es decir, en nuestro nombre de tabla, de base de datos, las columnas, particiones. Bueno, pues para eso existe el Metastore, que está compuesto por un servicio y un repositorio, y según cómo se configure, pues habría tres tipos: el embebido, el local y el remoto. El remoto es la configuración más avanzada, que es la que se suele venir out of the box en las principales distribuciones, o algunas de ellas, por ejemplo, Cloudera o Horton. Y donde aquí tenemos, por ejemplo, MySQL sería el repositorio donde realmente se almacenarían esos metadatos, esas estructuras. Por ejemplo, a través de un cliente de Hive, pues se conectaría al Metastore para poder acceder a esos metadatos. O a través de otro servicio, que es el Hive Server 2, nos permite conectarnos de forma remota con nuestras herramientas de reporting o herramientas avanzadas, ¿vale? Bueno, pues ya vamos a seguir viendo lo que es Pig, ¿vale? Que es una plataforma para procesamiento de grandes volúmenes de datos mediante flujos de ejecución o flujos de datos donde las entradas y las salidas se van encadenando. Bueno, Hive y Pig son bastante similares, o también los casos de uso en algunos casos puede ser el mismo. Aquí la diferencia es que siempre tenemos un flujo de ejecución que seguir, que veremos posteriormente. Y las operaciones en Pig, pues al igual que en Hive, se transforman en procesos MapReduce que se ejecutan en el clúster. Aquí, en este caso, la arquitectura de Pig es más sencilla, puesto bueno, que Pig está por encima de MapReduce y tiene dependencias de HDFS para leer o cargar, al igual que también sirven pues, otras bases de datos no SQL. Bueno, pues aquí vamos a ver el flujo de ejecución para que se entienda un poco mejor cómo funciona Pig. En primer lugar, lo que se hacen con los datos es se cargan. En este caso, bueno, pues tendremos un fichero CSV que está separado por comas. Una vez cargado, lo que vamos a hacer, en este caso, por ejemplo, es quedarnos con el primer campo, ¿vale? Y posteriormente, lo que hacemos, el resultado, es almacenarlo normalmente en HDFS. Y a lo largo de estos tres pasos, pues se pueden realizar operaciones pues que vayan surgiendo. Uy. A ver, bueno, pues vamos a ver ya los casos prácticos. Como soy un poco inconsciente y no tengo miedo al efecto demo, pues lo voy a hacer aquí online. Así que bueno, a ver si va bien. A ver, sí. Bueno, a ver si se me oye, no sé yo, a ver. Bueno, ¿se me oye? Si no, chillo. Bueno, ya está. Bueno, pues en el primer caso, lo que he estado descargando son, desde que ha empezado la charla, unos tweets. Bueno, en este caso vamos a hacer un procesamiento, bueno, analizarlos a través de Hive, ¿vale? Para la descarga de los tweets he usado Flume, que os voy a enseñar un ejemplo de la configuración, ¿vale? De este agente Flume.
En el primer caso, este fichero de configuración es muy parecido, exactamente igual, que el que está ejecutando, a diferencia de estos 4 campos, que son las claves que me permiten conectarme al API de Twitter. Entonces, aquí primero tendría el source, ¿vale?, donde me conecto al API. Estoy filtrando estos tags, ¿vale?, para controlar la información que me estoy descargando. El canal de comunicación entre el store y el sync es en memoria. Y lo que estoy haciendo aquí, volcarlo es al HDFS, ¿vale?, en esta ruta que estoy indicando user Hadoop tweets y año, mes y día. Entonces, bueno, voy a enseñaros los tweets que me he descargado. Uy, a ver, 2015 0409. Como digo, esto es lo que me he descargado pues, en un ratillo que hemos estado aquí, no sé, desde que ha empezado la charla, más o menos, una hora. Entonces, bueno, para que la gente que no haya visto la estructura de un tweet, os lo voy a mostrar. A ver, uy, vamos a ver. Menos cat, ahora. Menos cat, ahora. Vale. Bueno, pues cada registro de estos de aquí, que lo voy a marcar para que se identifique, esto es un tweet, ¿vale? Se descarga en formato JSON y bueno, como veis es mucha información, hay algunos que son incluso que son más grandes. Entonces yo lo que he montado es una tabla de Hive donde capturo cierta parte de esa información y le doy estructura, ¿vale?, para poderla consumir y analizar. Entonces, tengo aquí preparadas unas consultas, ¿vale? Lo primero que hacer es hacer un count de los registros que me he descargado. Aquí lo que estoy haciendo es registrando una librería que me permite hacer el serde para poder hacer esa transformación, ¿vale? Y bueno, y estoy sacando, pues voy a sacar los que he ejecutado hoy, o sea, los que he descargado hoy. Dime. Ah, a ver. Joder, pues me pillas. ¿Control? View. A ver. Es aquí, joder. Justo eso, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? Control más. ¿Ahí mejor? Vale. Bueno, me he descargado 1914 tweets, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a ejecutar algunas queries. La primera, por ejemplo, voy a sacar las zonas para ver geográficamente dónde está habiendo más actividad o dónde ha habido más actividad de tweets a lo largo del momento, o sea, mientras he estado descargando los tweets, de recordar las palabras filtradas, ¿vale?, de los tags. ¿Qué pasa? Joder, pues eso ya es chungo, ¿eh? Ay, pues es que ahí ya... Espera. A ver si... No, es que... La hago más pequeña por aquí, espera. ¡Ay! Jódeme. Ahora ya, todo, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? Joder. ¡Ahí! Vale. Bueno. Bueno, aquí, como estaba comentando, esto me va a descargar la zona de los usuarios que están tuiteando. Y bueno, muestro el día y la fecha, ¿vale? Bien, bueno, pues como comento aquí, solo voy a sacar los que tengan zona, estoy quitando los que no sean nulo y me quedo con el top 10, ¿vale? Porque en este caso no estoy filtrando por lo de hoy, sino todo el histórico que tengo ya descargado de tweets en mi ordenador. Vale, a ver... Bueno, vemos un poco el movimiento de actividad, ¿vale?, por las zonas. Bueno, América siempre gana en el tuiteo. A ver, más queries, por ejemplo, pues aquí podría sacar
Ya sí que los hashtags que más se han comentado también en este intervalo de tiempo para el día de hoy, y me quedo también otra vez con el top 10, ¿vale? Esto era hashtags. Bueno, aquí como veis, pues cada vez que lo estoy lanzando, está ejecutando un job MapReduce, ¿vale? Que bueno, en estos casos, como tampoco tengo grandes volúmenes de información, bueno, pues más o menos no tarda mucho. Entonces, bueno, pues como es de esperar, con las palabras que he filtrado, pues de lo que más se habla es de Big Data, ¿vale? También de Analytics, bueno, de Hadoop, y bueno, aquí ya podemos ir viendo un poco tipologías de análisis que podríamos hacer, por ejemplo, con este tipo de información. Que, por supuesto, con un mecanismo un poquito más sofisticado lo podré hacer en tiempo real, siempre y cuando la información que vaya bajando la vaya moviendo para no pisarme los ficheros temporales y no me lío más. Y por último, bueno, pues aquí tengo otra query donde pues podría calcular o podría medir cómo de influyentes son las personas por el número de retweets que haya, ¿no? que estén teniendo. Entonces aquí saco los números de los retweets en esta subquery, y luego lo que hago es agregarlo y sumarlo. Bueno, pues aquí ya podríamos ir complicando nuestras queries, pues tanto como podamos, ¿no? O con el conocimiento que tengamos de SQL y de sus excepciones, como he comentado. Bueno, pues como momento esta ya es la última que tengo, ¿vale? Para no aburriros mucho. Y ahora ya, bueno, a ver si acaba, lo vemos un poco. A ver. Aquí, bueno, pues vemos que este usuario pues es el que en todo el histórico de datos de tweets es el que más influente será en la red social, en esta red social. Bueno, pues ahora ya voy a ejecutar el segundo caso que tengo preparado. En este caso lo que voy a hacer es importarme 2 tablas con Scoop, ¿vale?, para procesarlas con Pig y analizarlas con Pig. Entonces, lo que tengo aquí es un script donde lanzo esos import, ¿no?, esas instrucciones. Aquí lo que estoy indicando es que me haga un import, el driver que es el de MySQL, que es la base de datos, y aquí estoy apuntando a localhost porque esta base de datos, para enredar un poco más, lo tengo en una instancia de EC2 corriendo, ¿vale? Entonces, bueno, he tenido que abrir un túnel para poderme conectar a esa base de datos, ya que, bueno, pues está ejecutándose en una IP privada dentro de la instancia EC2. Y ahí me voy a traer la tabla de clientes, una tabla que se llama clientes, y la voy a almacenar en HDFS en esta ruta, ¿vale? Ahora mismo en HDFS, a ver, voy a mirar que no exista, para que no me dé error. No, tengo cliente sol y contrato sol. Vale. Y voy a hacer lo mismo con la tabla de contratos. Entonces, bueno, lo voy a dejar ejecutándose. Os voy a explicar un poco lo que voy a hacer. Aquí se está conectando ya la base de datos, está analizando la tabla de clientes a ver el volumen de información que tiene para paralelizar la información que se importa en base a la APK que tiene. Pero bueno, en este caso no puedo paralizar, puesto que solo tengo un nodo en mi clúster de Hadoop, puesto que lo estoy ejecutando aquí en el portátil. Bueno, pues mientras se va importando, que no tarda mucho, por las pruebas que he hecho antes, yo estoy conectado aquí en la instancia de C2. Os voy a enseñar la estructura de esas tablas para que se pueda entender un poco mejor luego el caso que tengo preparado de Pig, ¿vale? A ver, que me conecto. Vale. Bueno, pues en esta tabla de clientes tiene los campos que es el identificador de cliente, el nombre del cliente, el apellido, NIF, teléfono, país, bueno, y el consumo, el importe de consumo por mes y año. Estos datos, bueno, los tengo generados aleatoriamente con un programita que tengo hecho en Java, ¿vale? Lo único, bueno, uso nombres para que sea más fácil luego de trazar la información. Y voy a mirar cuántos registros tiene, ¿vale? Select. A ver. Count from clientes. A ver, perdona un segundito, vale. 900.000 registros, ¿vale? Voy a hacer lo mismo para la tabla de contratos. Os voy a enseñar la estructura que tiene.
Además, ya he terminado de importar los datos. Venga, pues aquí tengo el identificador de contrato, el identificador de cliente, que es foreign key de la otra tabla, el tipo de producto, titular, fecha, bueno, y lo mismo. Y tendré el consumo y el importe de consumo para ese contrato. Y para, bueno, no complicarme mucho, pues tengo un contrato por cliente. Es decir, que aquí tengo otros 900.000 registros. Select count from, a ver, por contratos. Vale. Bueno, bien, pues ya lo tengo aquí, ¿vale? Entonces, esto ya ha terminado, ¿vale? Aquí lo primero que ha hecho es importarse la tabla de clientes, se ha cargado aquí los 900.000 registros que acabamos de ver, luego ha analizado la tabla de contratos y ha importado otros 900.000 registros. Entonces, esto en HDFS ya lo puedo ver en estas tablas, aquí, en estos directorios, perdón, HDFS-ls clientes, a ver, clientes. Bien, y bueno, y si quisiera, por ejemplo, ver los últimos registros, pues me iría aquí a clientes, part M, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, y esto, bueno, pues se ha traído la información que hemos estado viendo, lo mismo para contratos. Bueno, pues ya tendremos ahí las dos tablas importadas. Y entonces ahora, un proceso de PIC que he preparado, ¿vale? Aquí os voy a comentar para poderlo seguir. Aquí lo que me estoy haciendo es cargar la tabla de clientes que acabo de importar. Le doy estructura. Me voy a cargar también la tabla de contratos. Aquí voy a hacer un join por el identificador de cliente, año y mes. Filtro los datos que he hecho el join para los clientes de la nacionalidad española, para un producto específico y quiero filtrar el consumo de los contratos del 2014. Voy a hacer aquí un group by por año. A ver, ¿qué se me va aquí? No, se me ha ido aquí. Voy a hacer aquí un group by por año y mes para sacar luego con este paso el consumo de mis clientes y de mis contratos por año y mes. Por último, como el año y mes lo tengo duplicado para cliente y contrato y es el mismo, me quedo solo con uno de ellos, es decir, proyecto. Y por último, aquí en el último paso, aquí, voy a almacenar esa información en un directorio nuevo. Bueno, pues ejecuto el script. Bueno, pues y al final vamos a ver un poco las estadísticas que genera y el resultado. Bueno, pues vuelvo a repetir, hemos cargado dos tablas, las hemos cruzado, las hemos filtrado para posteriormente hacer una agrupación y sacar el consumo de mis clientes y mis contratos para el año 2014 agregado por mes. Entonces, aquí podemos ver que ha leído nuestros 900.000 clientes y nuestros 900.000 contratos y me ha generado en HDFS los datos agregados, que vamos a ver aquí. Ya lo ha generado. Bueno, pues vamos a ver. DFS-LS, ¿vale? Bueno, pues aquí está mi resultado, que os lo voy a mostrar. Bien, bueno, pues como comentaba, como adelantaba, pues ya esta sería la agregación o agrupación de ese consumo de mis clientes y mis contratos hechos con PIC para dos tablas que acabo de importar, ¿vale? De una web, o sea, de una base de datos MySQL. Bueno, pues ya para terminar, ¿vale? Comentaros, bueno, pues si alguien tiene ganas de más y le ha parecido interesante, bueno, pues recientemente se acaban de publicar dos cursos que he realizado yo en la plataforma de soydata.net, uno en introducción a Hadoop, despliegue e instalación en el cloud de Amazon y otro de Data Analytics
donde se ve ya con más profundidad y con más nivel de detalle pues todo lo que hemos estado contando aquí, con casos guiados desplegados en Amazon, ¿vale? Como se acaba de lanzar muy recientemente, bueno, pues hemos lanzado un cupón de promoción para todos aquellos que estén interesados, bueno, con un descuento bastante considerable del 75%. Eso, mi jefe se ha vuelto loco. Vale, entonces, bueno, pues nada, oye, ¿alguna duda? ¿Cuestiones? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, eso es o que todo el mundo ha entendido todo o que nadie ha Porque no se ha entendido entendido nada. nada. Yo te voy a hacer una pregunta. En el mundo real, porque ya sabes que esto al final Big Data se vende mucho humo, y al tener tanta experiencia en el mundo financiero, ¿cómo estáis usando vosotros Hive o Pig, por ejemplo? Bueno, estamos usando más bien... perdón. Estamos usando más bien Hive, bueno, porque es, para los usuarios es más fácil, puesto que normalmente se suelen manejar con SQL, para preparar los datos y procesarlos. Lo que pasa es que sí es cierto que nosotros en entidades corporativas, en este caso financieras, pero cualquier entidad de gran volumen, pues normalmente usan herramientas empresariales. O sea, sí. Y además, también en nuestro caso, usamos distribuciones comerciales, que bueno, ahora estamos con Cloudera, que también lleva, bueno, pues otras herramientas como por ejemplo Impala, ¿vale? Que no he comentado, pero bueno, es parecido a Hive, voy a dejarlo ahí, ¿no? Que es con su interfaz SQL. Pero nosotros, como lo estamos planteando, es que Hive nos sirva para herramienta de preparación de los datos que luego posteriormente se analicen con las herramientas corporativas OR, que en nuestro caso también se está contemplando. ¿Alguna más? Una última pregunta. Pues muchas gracias, Javi. Pues nada.